que se encarga del estudio del morfema, como unidad constitutiva de las palabras. Y previamente, ¿no?, hemos empezado a estudiar otro componente de las gramáticas, que es la fonología, que se encarga del estudio del fonema y cómo estas unidades, tanto segmentales como suprasegmentales, constituyen las palabras. Ahora continuaremos ya viendo un nivel un poco más amplio, es decir, ya no vamos a segmentar como antes se hacía, segmentar en fonemas, segmentar en morfemas, sino ver la palabra en su totalidad, la oración en su totalidad, para hallar el significado ya como piezas más complejas. La semántica se encarga del estudio del significado, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo de un tipo de semántica que es la semántica léxica. Hace un rato estaba yo escuchando una música clásica con este instrumento, el oboe, ¿no? Este término es un préstamo, ¿sí? Proviene del francés, ¿no? Y tiene todo un significado que se asocia no a cada sonido o a cada morfema, sino por la misma palabra compleja. Esta es la semántica léxica, ¿no? O sea, el significado de la palabra. Aunque también hay una semántica oracional, que se encarga del estudio de las oraciones y sus significados. Pero claro, en esta clase sobre todo vamos a abarcar la semántica léxica, es decir, nuestro análisis va a ser de palabras. Decimos entonces que la semántica es la disciplina lingüística que estudia el significado de los signos lingüísticos, llámense palabras, frases, oraciones, incluso textos, ¿no? Y cómo las palabras se vinculan por sus significados. Aquí vemos el ejemplo de oboe, está escrito entre barras porque es la transcripción fonológica, ¿no? Como se escriba, bueno, se escribe igual, exactamente igual, pero no siempre las palabras se escriben como se pronuncian, ¿no? Lo interesante es ver que todas las palabras son ante todo sonidos, pero no solo sonidos, sino significados. Esta palabra alude, ¿no?, significa un instrumento musical de viento, ¿sí?, con el cual se pueden pues, crear hermosas melodías, ¿no? Pero también en su segunda acepción es la persona que ejerce o profesa el arte de tocar este instrumento. Para poder llegar a esa definición se tiene que haber hecho un estudio semántico. Ese es el aporte de la semántica, ¿no? ¿Para qué sirve la semántica? Bueno, para que como resultado de estos estudios semánticos podamos tener diccionarios. Y esa es la parte final del estudio. La lexicografía es la disciplina auxiliar de la semántica, ¿sí?, que se encarga de elaborar los diccionarios que finalmente podemos contar y ver, ¿no? Hay diccionarios de todo tipo ahora. Hay diccionarios que están en la web, ¿no?, como páginas de diccionarios. Hay diccionarios históricos, o sea, podemos ver la historia de las palabras también. Hay datos también de diccionarios, ¿no?, como tesoros lexicográficos, o sea, no solamente tenemos el diccionario de la RAE actual, que está en línea, sino contamos con muchos tipos de diccionarios. También hay repertorios léxicos, hay glosarios, ¿no?, que se encarga de hacer la lexicografía. Los lexicógrafos son muchas veces lingüistas y no lingüistas que tienen la capacidad, ¿no?, la intuición de definir palabras, de saber qué significa una palabra, ¿no? Y están agrupados en el español en la Academia de la Lengua, ¿no?, ya sea la Real Academia de la Lengua o en la Academia Peruana de la Lengua, y cada país tiene sus academias, ¿no? Ahora, la lexicografía, como les decía, es la disciplina final, ¿no? Pero antes de ello hay otros investigadores, otros lingüistas que hacen estudios de lexicología. Y estas se parecen mucho, ¿no? En primer lugar porque se hace estudio de palabras, pero la diferencia está en que la lexicografía es un poco más práctica en el sentido de que vamos a ver el trabajo en diccionarios. La lexicología es mucho más teórica, mucho más, por decirlo de alguna forma, científica, ya que va a basarse en estudios de campo, de observación, ¿no?, de análisis, y se van a centrar en cómo se distribuye el léxico, las palabras de las lenguas y de las variedades lingüísticas del español y de otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, un trabajo lexicológico podría ser, bueno, estudiemos cómo es el léxico agrícola, ¿no?, qué palabras
interviene en el léxico agrícola, en el léxico vinícola, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo de los vinos, de los perfumes, el mundo de la gastronomía, de los vehículos, en fin, o sea, hay en cada mundo que estoy hablando, en cada actividad humana, existen una serie de palabras que no necesariamente significan lo mismo que cuando nosotros hablamos común y corriente, ¿no? En el habla cotidiana. Entonces, la lexicología se encarga del estudio del léxico y la división del léxico, cómo se estructura el léxico, las palabras en una lengua o variedad lingüística. Empecemos entonces a definir el signo de manera general y digamos de qué se encarga la semántica, ya que ella estudia el significado del signo. Entonces, como ustedes pueden ver, significado, signo, significar, significante, son palabras de una misma familia de palabras, o sea, guardan entre ellos relaciones. ¿Qué es un signo? Un signo es aquello que tiene un significado, que significa, ¿no? El significado es aquello que significa y el significante es aquello que va a expresar algún tipo de significado, ¿no? Entonces, veamos el signo en su definición. Es un elemento que evoca a otro elemento que es diferente de sí mismo. Eso es un signo. Por ejemplo, si yo observo a una persona que viene con los ojos rojos, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, mi cerebro me está diciendo que este signo significa algo, que yo lo voy a interpretar como que está enfermo de COVID. O probablemente, si es que no estoy pensando en COVID, probablemente diga, ha llorado, ¿no? O de repente está con fiebre la persona, o tiene dolor de cabeza, ¿sí? O de repente yo lo asocio a las protestas que ha habido y digo, le ha caído una bomba lacrimógena o ha estado cerca de la marcha. Entonces, los signos significan algo de acuerdo a un contexto también, ¿no? ¿No? O sea, siempre que hay un signo, hay algo que se significa, pero hay una persona que le da significado a eso, ¿sí? Y hay un contexto también. O sea, es bien complejo esto de los signos. Por la relación que guarda un signo con lo que representa o significa, vamos a encontrar tres clases de signos en la teoría semiótica. Pues esto es una teoría semiótica, ¿no? Encontramos tres tipos de signos. Los íconos que se parecen al elemento representado, como es un retrato, ¿no? Como es un retrato. Cuando somos niños intentamos retratar el mundo y vamos dibujando todo. Hay niños a los que les gusta dibujar más que a otros y ahí viene ya la plasticidad, ¿no? Pero el niño intenta representar siempre su entorno, ¿sí? El niño, todos nosotros lo hemos hecho, dibujamos árboles, dibujamos a nosotros mismos, a nuestra familia y lo que sea. Pero claro, hay quienes tienen mucha más, no sé, tienen vena de artista y pueden dibujar mucho mejor, ¿no? Entonces decimos que cualquiera de esos dibujos, el que guarde una relación de semejanza, idéntica o muy parecida, o bueno, poco parecida, pero finalmente estoy representando eso, es un ícono. Los dibujos son íconos. Lo mismo pasa con las fotografías. Cuando nos piden nuestro carnet de docentes, debemos insertar una fotografía. Esa fotografía no somos nosotros, es nuestra mejor foto de repente que tengamos, pero no somos nosotros. Es más, nosotros tenemos una fotografía ahora, ¿no? En el Meet, en todas estas plataformas de videollamadas. A mí me ha pasado, ¿no? Que los alumnos a veces no encienden cámara y yo veo sus fotos y bueno, me creo una imagen, ¿no? Pero al momento de verlos no se parece mucho. Sin embargo, es un ícono, ¿no? Porque hay una relación de parecido, semejanza, más o menos, ¿no? Más o menos semejante o parecido. Ahora, el icono no siempre es visual, ¿sí? O sea, nosotros pensamos, bueno, un icono es una foto de alguien, un icono un dibujo de algo, o de alguien, o una caricatura incluso. Pero también puede ser auditiva, ¿no? Como, por ejemplo, las onomatopeyas. Si yo empiezo a relatarles una historia, ¿no? Y les digo, sí, chicos, que no sé cuánto, yo estaba hoy día limpiando mi casa y una cuculí llegó, ¿no? Y me empezó a cantar, cuculí, cuculí, y empieza a hacer este juego con las palabras y hacer onomatopeyas.
estoy imitando, ¿sí? Estoy haciendo un parecido con cómo canta esa, no sé, esa ave, ¿ya? Entonces, miren, no solamente el icono es visual, el icono puede ser auditivo, como es la onomatopeya, ¿sí? Como puede ser las palabras que son los sonidos, las voces de los animales. La palabra cuculí es un icono. ¿Por qué? Porque se parece al sonido que canta el ave. Y lo mismo pasa con, no sé, pues tic-tac, ¿no? Y no sé, todas estas onomatopeyas que, que son iconos, son signos que representan, o sea, su significado es lo mismo que ellos. Otro tipo de icono es el lenguaje de redes sociales, ¿sí o no? Cuando nosotros nos comunicamos ahora por redes, no basta con las palabras, no es suficiente. ¿Sí? Hay algo malo en esos signos que son las palabras, y es que esas palabras carecen de la inmediatez del habla, o sea, cuando tú y yo hablamos cara a cara, yo viendo tu cara, me doy cuenta si me entiendes o no me entiendes, si estás enojado o no, o bueno, se va construyendo en ese contexto, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay redes sociales? O sea, y sobre todo en el chat. Si no nos estamos viendo cara a cara, entonces es necesario llenar de iconos esa conversación mediante emoticones, ¿no? O emojis. Porque ellos van a representar precisamente fielmente, no sé, es probable, ¿no? La cara que se esté poniendo en ese momento. Tenemos también otro tipo de signos que son los índices. ¿Sí? Estos guardan una relación contigua con el elemento que se representa, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y de pronto veo sangre, ¿sí? Veo sangre y veo la bolsa del pollo que está abierta, voy a decir, bueno, está contigo, está cercano, ¿no? He dejado mi pollo ahí, está la sangre, esa sangre debe ser del pollo. Entonces yo hago una asociación por lo que esté contigo y digo, hay causalidad. El pollo ha botado sangre, no lo he lavado, lo he dejado ahí, ¿sí? Un índice, contigo. Pero si yo veo en mi piso que hay sangre, hay pequeñas gotitas de sangre, y está mi perrita por ahí, y yo sé que mi perrita es hembra, ¿no? Y cada cierto tiempo está lunada, voy a saber que es de mi perrita, y ya no de pollo, ¿ya? Y pueden así, yo puedo hacer distintas inferencias de lo contiguo, de la causalidad, y buscar la causa, ese es el índice, como su nombre lo dice, señala que hay algo cercano a ese contexto, ¿ya? Por ejemplo, las nubes negras, ¿no? El cielo gris, el cielo con nubes negras, eso, hay una relación causal. Yo sé que si las nubes están muy densas es porque va a llover. Es lo lógico, es nuestro conocimiento de la naturaleza, ¿no? Es un índice, entonces, porque es una relación causal. Lo mismo pasa, por ejemplo, si uno empieza a escuchar a los sapos, ¿no? En la selva. Tú escuchas al sapo o a la rana, no sé, a las 6 de la tarde más o menos, sabes que va a llover, ¿no? Porque ella, no sé, ellos se acercan cuando va a llover. Bueno, yo no sabía eso, pero mis alumnos de la Amazonía, ellos me enseñaban estos índices, ¿no? Me decían, mira, profesora, esto va a pasar esto, ¿no? Porque conocían la naturaleza. Podemos ver también las huellas, ¿no? O sea, un ejemplo típico de índice es la huella, ¿sí? Por las huellas. O sea, si eres un perito, un criminalista, puedes tú examinar las huellas, ¿no? Observar, estas huellas son de tipo de zapato tales y estos tipos de zapatos los venden en tal lugar, entonces es posible que la persona sea de tal lugar o que, no sé, hay una serie de características observando las huellas también. Otra profesión que observa mucho los índices son los médicos, ¿no? Tiene, por ejemplo, las mejillas sonrojadas, tiene temperatura tal, entonces son índices de que tiene cierta enfermedad, ¿no? El que ve los índices del médico para hacer un diagnóstico o el criminalista también ve índices. Ve la escena del crimen y dice esto, hace esto, tal cosa, ¿no? Entonces se deja, ahí están los semióticos. Y por otro lado tenemos los símbolos, un tercer tipo de signos, y hay quienes dicen
que los símbolos son el tipo de signo mucho más complejo, porque no hay relación entre ellos y el elemento que representan. No se relacionan. Son arbitrarios, porque cambian de pueblo en pueblo, de cultura en cultura o de sociedad en sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros decimos mesa al tablero donde estudiamos, comemos y hacemos actividades. Pero en otros lugares puede ser que no lo llamen mesa, sino que lo llamen de otra forma. Y no porque lo llamen de otra forma, ha dejado de ser mesa. Es el mismo objeto y probablemente el mismo significado de tablero donde se realizan actividades. Arbitrariedad significa eso. ¿Sí? Que es arbitrario, o sea que es propio de uno y de otro. En otro es stable y de repente en otro puede ser otra cosa. Para nosotros es casa y en quechua puede ser wasi. Y en inglés puede cambiar y en francés y en otras lenguas y variedades lingüísticas porque es arbitrario, o sea que cambia de lengua a lengua, incluso de variedad lingüística en variedad lingüística. ¿Y por qué decimos que es convencional? Porque precisamente al ser arbitrario, al variar de una comunidad a otra, es necesario que los miembros de esa comunidad comprendan, asocien, sepan ese símbolo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo me fui a la selva, bueno, me he ido varias veces a la selva, pero conversando con mis alumnos, ayánicas, yines, shipibos, ¿ya? Achuar, hablábamos del masato, ¿no? Hablábamos del masato. Ellos me decían, profesora, no a todos les gusta el masato porque usted sabe cómo lo preparan y demás. Bueno, entonces yo les decía, a ver, díganme, cuando yo voy a tu casa, si yo voy a tu casa, me vas a ofrecer masato, ¿no? ¿Cómo hago para ya no aceptarte más si es que ya yo siento que no puedo tomarlo, ¿no? Y me decían en dos pueblos diferentes. No recuerdo exactamente cuáles eran, sería mentirles afirmar algo, pero recuerdo que en estas clases interculturales nos habíamos reunido con los ayánicas y había otro pueblo más, no estoy segura si era Yine, si era Shipío, si era, ¿no? Pero recuerdo que entre ellos había diferencias. Por ejemplo, me decía, profesora, si tú dejas el vaso volteado, significa que estás satisfecha. ¿Sí? Ya no te vamos a ofrecer más si dejas tu vaso volteado. Bueno, en realidad no es un vaso, ¿no? Porque ellos nunca sirven en vaso, ellos sirven en una especie de tazón, el masato. El vaso es bastante occidental. Pero si tú lo dejas en otra cultura, lo dejas, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? La tinaja, ¿ya? La dejas normal, o sea, puesta así, sin voltear, significa que ya te llenaste. Entonces, como, miren, esta misma idea de ya me llené, ya no deseo más, puede diferenciarse de un pueblo a otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es arbitrario, porque cambia de pueblo en pueblo, y es convencional porque se supone que todos en esa comunidad tienen que saberlo, ¿no? De repente alguien de la comunidad no sabe, entonces va a cometer un error, ¿no? Que luego se basa, no es que sea un error y que lo van a, no sé, matar, ¿no? No, se va a producir una guerra, no. Estas cosas nos pasan, nos pasa siempre. No sabemos las reglas, entonces lo que hacemos es aprenderlas y ya está, se produce con naturalidad. Son convencionales, son convenciones, no son reglas obligatorias, son convenciones. La gente las acepta, ¿ok? Ahora, habíamos dicho que la semántica estudia el significado de los signos lingüísticos. Y la pregunta es, ¿qué es un signo lingüístico? Bueno, el signo lingüístico es un tipo de signo. Por eso es que en la diapositiva anterior hemos dicho, ¿qué es un signo? Ahora la pregunta es, ¿qué es un signo lingüístico? Un signo lingüístico está formado, ¿no? Es un tipo de unidad verbal. Son palabras, para empezar. ¿Sí? No puede ser no palabra. Signo lingüístico no se considera la no palabra. O sea, si puede ser que dos personas hablan, ¿no? Oye, hijito, ¿cómo estás? Bien, mamá, estoy bien, no sé cuánto. Oye, hijito, ¿cómo estás? Y el otro no le responde, ¿no? Le dice, le hace esto, ¿no? Entonces uno dice, ¿y eso es verbal? No, eso no es verbal, no es signo lingüístico. Pero le está respondiendo, ¿no? No, ¿verdad? ¿Qué quieres? De repente podría interpretarse, ¿no? O podría ser un suspiro. Y ese suspiro puede ser estoy enamorado, estoy cansado, ¿no? Hasta puede ser polisémico el suspiro, ¿sí? Pero eso no es lingüístico. Entonces lo lingüístico, muchachos, son las palabras. Yo sé que el lenguaje no es solo palabras, yo lo sé. ¿Sí? Cuando uno se comunica, no solo comunica palabras, o sea, te comunica la risa, el gesto, el suspiro, el tipo de voz, etc. ¿Sí? Pero bueno, eso es una cosa
mucho más amplia que hay que todavía seguir investigando. Vamos a decir lo que puede venir en un examen, que es el signo lingüístico verbal, es aquella palabra o conjunto de palabras que tienen un significado. Sus características son simbólicas, ¿sí? Convencionales, arbitrarias. Es la mayoría de palabras. Yo diría que un 90% de las palabras son simbólicas. ¿Por qué? Porque también hay palabras que son índices y hay palabras que son íconos. Ya lo dije, las onomatopeyas son íconos, no son símbolos. En el sentido más tradicional del símbolo, ¿no? Son íconos, las onomatopeyas. Pero también hay índices, aquellas palabras que indican a quienes están hablando, ¿no? Como el aquí, el ahora, que son índices, ¿sí? Pero bueno, de manera, pues, prototípica, el 90% de las palabras de una lengua son simbólicas, son convencionales, son arbitrarias, ¿no? Porque ya hemos dicho que la característica del símbolo es ser arbitrario y ser convencional. Por eso decimos que la mayoría de las palabras son convencionales arbitrarias. Por eso nosotros decimos, es arbitrario, o sea, es parte de la misma lengua. Puede cambiar, puede cambiar. El que la palabra sea mesa y no sea meso, y que la palabra, no sé, a ver, poder sea masculino y no femenino, no es una cuestión ideológica, ¿ya? No es una cuestión ideológica, es una cuestión arbitraria, porque los signos son así, son simplemente signos. ¿Sí? Ahora, que la gente actúe de cierta forma, de acuerdo al género, es otra cosa, ¿no? Pero que la lengua puede cambiar, eso sí, eso yo estoy de acuerdo. Presenta doble articulación. Y esto es recordar lo que ya se vio. Hay un lingüista llamado Martinet, un francés, que habla de cómo las palabras se articulan o segmentan, ¿no? Por ejemplo, los segmentamos en morfemas, los segmentamos en fonemas, ¿sí? Como ya hemos visto en las clases anteriores. Eh, Entonces, considerando ello, se dice que las palabras pueden articularse de esas dos formas. Articularse, chicos, es como las articulaciones, ¿no? Que tú puedes doblarlas, flexionarlas, dividirlas, segmentarlas, ¿no? Eso significa. Es biplánico porque todo signo lingüístico tiene dos lados, el lado del sonido y el lado semántico, el lado del significado. Es mutable porque puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Las palabras han cambiado y van a seguir cambiando, las palabras cambian. Quizás no completamente, pero todas las palabras cambian. Pero a lo largo del tiempo, no cambian ahí mismo. Son inmutables, por ejemplo, de ayer a hoy, ¿sí? Pero son mutables de un siglo o de varios siglos a otro siglo, ¿no? Allí cambian, ahí podemos ver el cambio de las palabras, ¿sí? Y vamos a afirmar, pues, que las palabras cambian, por supuesto. Por cuestiones polisémicas, por cuestiones de situación y contexto van cambiando. Las palabras cambian, ¿sí? Ejemplo, la palabra rojo, ¿no? La palabra rojo cambia, o sea, no es la misma la que se usa ahora que la que se usaba desde el siglo XVI. Ha cambiado. Ahora rojo puede tener una connotación de comunista, ¿no? Puede tener una connotación de izquierda y no siendo lo mismo, ¿no? No siendo lo mismo. Y puede significar pasión. Yo recuerdo mucho hace unos años, no sé si fueron hace 2 años, pero en las clases siempre hablábamos de rojo, ¿no? Con los alumnos de San Marcos. Es como muy sensible también ese tema, pero muy interesante mencionarlo. Y les puse el caso de una de una jueza, ¿no? Que había dado como sentencia que la joven no había sido acosada. ¿Por qué? Porque usaba calzón rojo, ¿sí? Entonces, ¿y eso qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver? Que yo use una prenda íntima, un calzón de rojo, amarillo, blanco, con el hecho de que me acosen o no me acosen. Ah, ya. Si yo uso un calzón rojo, entonces ya no me acosaron. Yo me insinué. Es totalmente absurdo, ¿no? Y yo les hacía razonar a los chicos, se dan cuenta que rojo no solo significa color rojo, sino que puede significar otras cosas. Y ahí está el tema de lo denotativo. Y eso es lo que ha pasado, ustedes lo pueden buscar también, ¿no? Lo hemos analizado con los jóvenes para que ustedes vean cómo la sociedad va haciendo que se produzcan cambios de significado. La misma sociedad, ¿sí? Entonces, de que existe, mire, pongo una palabra como rojo, mira cómo cambia el significado y ya vamos a observar más adelante cómo también hay otros procesos como la homonimia que nos dan cuenta del cambio semántico. Aquí podemos ver, entonces, miren, es mutable porque cambia a lo largo del tiempo. Es inmutable porque no cambia de hoy a ahora, de hoy a ayer, ¿no? O mañana. Y mañana voy a hacer que cambie la... No, ¿sí?
demora. Si todo en la lengua, demora. ¿Por qué? Porque la lengua es un medio de comunicación, pasa de generación a generación. Entonces las generaciones actuales tienen que comprenderse. No es posible que alguien quiera cambiar, aunque hay gente que cambia, ¿no? Hay gente que es muy innovadora. Aquí vemos el significante tinaja, que es el plano del sonido, y que yo lo puedo escribir como tinaja, bien, sí, pero es el plano del sonido, el plano de la expresión, ese es el significante, la palabra misma. Y el plano del significado es el plano del contenido, lo que significa la tinaja. Es una vasija de barro, ¿sí? Y puede tener más de significados. Ahí podemos ver la doble pleca, o sea, esas dos rayas, ¿no? Dos, segunda acepción, cantidad de líquido, y tres, medida de capacidad de líquidos, y nada más. Hay tres sentidos, es polisémica, como es la mayoría de palabras. Son raras las palabras que no tengan más de un significado. Bueno, acá tenemos el primer ejercicio de aplicación, ¿sí? Tenemos en la 1, hay imágenes que yo, la verdad que soy tan despistada que no me había dado cuenta que era la C, no me había dado cuenta, bien despistada, no entendía la imagen, o sea que no la veía bien, pero ojalá que ustedes la interpreten. La primera es un origami, ¿sí? Es un papelito que tiene la forma de algo. La segunda es como una, ¿cómo se dice esto? Darse la mano, ¿ya? La D es una bandera. Y tenemos además en la C una pisada de zapatilla. Y bueno, ahí está la medida, ¿no? Ahora, en el ejercicio 2 vamos a identificar la propuesta de Martínez, a la que he hecho referencia de forma oral hace un rato, donde se dice que hay dos niveles del lenguaje articulado, el significativo y el distintivo. Según esta afirmación, estos niveles a qué unidades de la lengua corresponden. Les doy un minuto y luego explico la respuesta, ¿sí? Bien, muchachos. Bueno, entonces nos habíamos quedado en la resolución de estos ejercicios y voy a proyectar las respuestas para ya no demorarme, ¿no? Porque siempre suelo demorarme escribiendo. Entonces, miren, en el primero, que es el origami, ¿no? Este arte que consiste en, ¿cómo se dice?, representar los objetos del mundo mediante los papelitos, ¿no? Los dobleces que se hacen. Y guardan cierto parecido, no es que sean idénticos, ¿no? Aquí no hay un realismo, ¿sí? Pero hay un parecido, y eso es lo que caracteriza un icono. La primera es un icono, la B es un símbolo. ¿Por qué? Porque de repente para nuestra cultura estrecharse la mano es un símbolo de paz, ¿no? De repente, no sé, algo como político, los políticos también se dan la mano como símbolo de paz, de respeto.
pero en otras culturas de repente es otro, ¿no? Porque esto puede ser arbitrario, puede variar de cultura a cultura, no se dan la mano, ¿no? En el mundo amazónico yo no he visto, ¿no? Que se den la mano, ¿no? Yo no he visto eso, ¿no? Porque es arbitrario, ¿sí? Es convencional. La siguiente es un índice porque es la huella, ¿no? Y la última es un símbolo, una bandera, porque bueno, esto cambia de lugar en lugar, ¿ya? Entonces es un símbolo, no es arbitrario, es convencional. Los colores incluso de las banderas, cuando estamos en la playa, ¿no? Los colores, el que sea, no sé, de un color determinado para indicar que puedes ingresar o no, también es un símbolo, es convencional. Los colores del semáforo también, ¿sí? Luego tenemos la propuesta de Martinet, habíamos dicho que dice que los signos son doblemente articulados y que la primera articulación corresponde a las unidades que forman las palabras que son significativas, que son los morfemas, ¿no? Que hemos visto en la semana 7. Y luego tenemos la propuesta de Martinet de la segunda articulación, que es además dividir las palabras en unidades mínimas distintivas, como son los fonemas, ¿sí? Entonces la respuesta es la C. Bueno, continuando, vamos a pasar ahora al tipo de significado. En realidad, chicos, hay más tipos de significado. Tenemos el significado asociativo, tenemos muchos tipos, pero para esta clase vamos a abordar, y bueno, lo que viene en el examen son estos dos, ¿sí? Y bueno, tenemos el significado denotativo, que es el significado primario, el que primero aprendemos. Es el significado, por eso se le dice básico de la palabra. Y además tiene un carácter de objetividad. O sea, es un carácter que está desprovisto de una carga emocional, por decirlo así, ¿sí? Y por otro lado, su contraparte, así en términos muy generales, es el significado connotativo, porque este significado ya no es el primario, no es el que primero se nos va a ocurrir, sino el significado secundario y que depende del contexto, depende del contexto. En cambio, el denotativo, tú no le das contexto. Por ejemplo, tú le dices a un niño, porque siempre hablo de los niños, porque los niños están aprendiendo la lengua y no necesariamente se saben las frases hechas o las metáforas, ¿no? Un niño no necesariamente sabe metáforas, los niños no hablan metafóricamente, ¿sí? Como lo haría un adolescente o un adulto, ¿sí? Porque el niño está aprendiendo a objetivar la realidad, ¿no? O sea, ¿sí? Está representando su realidad. Entonces, el significado connotativo es secundario, es metafórico, subjetivo de una palabra. Veamos los ejemplos. El ojo es el órgano de la visión. Y aquí en esta oración, en esta expresión lingüística, el ojo es el órgano. Por ese contexto que nos da, podemos saber que el significado de ojo es denotativo, o sea, es el primario, como órgano, como parte del cuerpo, como órgano de la visión. Luego, segunda expresión lingüística, segunda oración, le curaron el ojo izquierdo. O sea, por la oración, por esta expresión lingüística, nos es posible saber el contexto de aparición de ojo. Sabemos que aparece, ¿no?, con el significado de órgano de la visión. O sea que es un significado básico. Pero ojo, no, ojo, ahí ese ojo no es un significado básico. Atentos, estoy diciendo, ¿no? No se podría saber su significado si es que yo no tengo contexto. Yo necesito tener el contexto. ¿Sí? Y aquí vemos que es un significado básico. Ahora, veamos el ejemplo del connotativo con la misma palabra ojo, pero también un contexto. Ernesto está sin pegar el ojo. Entonces aquí obviamente este significado de ojo se obtiene, se infiere por el contexto. ¿Cuál es el contexto? La oración. La oración. Pero obviamente no es posible que aquí se refiera al órgano, ¿no? No se refiere al órgano, acá se refiere a que no puede dormir. Es decir, cuando uno duerme, cierra los ojos, entonces es como si estuviesen pegados, ¿no? Pero en realidad no están pegados, están cerraditos y están durmiendo. Entonces Ernesto está sin pegar el ojo, significa que no ha dormido en el momento en que se esperaba que duerma, ¿no? En la segunda, Miguel puso el ojo en rosa. Qué graciosa toda oración. Me parece muy graciosa la oración, ¿no? Y también me parece que las personas más adultas antes decían esto, ¿no? Ay, he puesto los ojos muy alto.
¿no? He puesto los ojos en tal persona, ¿no? No sé si los jóvenes, ahora cuéntenme a ver si ustedes usan o escuchan a gente de su edad que hable de esa forma. Me parece que es un lenguaje un poquito más de gente hasta incluso mayor que yo. Creo que los de mi generación no usamos mucho eso, ¿no? Cuatro ojos ven mejor que dos. Y acá es una metonimia, ¿sí? Aquí no significa cuatro ojos ven mejor. No, no, no. Acá significa cuatro personas ven mejor que dos. O sea, ojo no se refiere al ojo, sino se refiere a la persona que tiene los ojos. Entonces, no se refiere ni siquiera a cuatro personas, se refiere a dos personas. Perdón, hay que corregir. ¿Ya? Y claro, y también está el hecho del ojo, ¿sí? El hecho del ojo, porque claro, ya no es poner el ojo, sino echarle el ojo. Eso tienen razón. Van cambiando allí las expresiones. ¿Sí? Entonces, miren, nos damos cuenta. Si yo les digo, a ver, díganme qué significa ojo. Ah, ya, ojo, parte del cuerpo, profesora. Sí, sin contexto, siempre en nuestro cerebro lo que va a hacer es el significado básico. Si te doy el contexto, si te doy la oración, ahí tú vas a identificar si el significado es denotativo o si es connotativo. ¿Sí? Por ejemplo, el ojo es el órgano de la visión. Ah, denotativo. Se está refiriendo al primer significado. Ernesto está sin ver el ojo. Ah, bueno, por el contexto se refiere a que no puede dormir, ¿no? Y porque hay un parecido, cuando uno duerme y está cerrando los ojos. ¿Sí? Entonces ahí está. Ahora, acá viene el tema un poquito que a veces se complica. La palabra contexto y situación. Factores que determinan el significado. La semántica estudia el significado. Y ahora, la semántica va a necesitar de la pragmática. La pragmática es una disciplina lingüística que estudia el contexto. Miren, hay todo un estudio del contexto. Es muy interesante esto del estudio del contexto y la situación. La pragmática estudia el contexto en que se dicen los enunciados. Y ustedes seguramente habrán escuchado, ¿no? Que alguien dice, el quechua es una lengua que no sirve, ¿no? Recuerdo que hubo un profesor de San Marcos que se atrevió a decir eso. Entonces después dijo, no, mis palabras las han sacado de contexto. Nada que las han sacado de contexto, señor. El contexto, ¿qué es el contexto? Hagamos toda una teoría del contexto. Si estamos diciendo que el quechua es una lengua que no sirve, ya está dado el contexto. Ya está el contexto ahí. Porque el contexto se entiende como el conjunto de palabras que rodean una palabra, ¿no? Si yo digo el quechua no sirve, ya lo dije completo. ¿Qué más contexto quiero? Lo otro es justificarlo, probablemente, ¿no? Si ya lo dije por completo. Otra cosa es que yo diga eh, no servía el quechua y tal, ¿no? Y entonces ahí lo saco de contexto porque no estoy diciendo quizás todo lo que se quiso decir, que no servía cuando yo me quería comunicar con solamente monolingües en español. Entonces, claro, ahí se entiende, ¿no? Si hablo quechua y solo sé hablar quechua y mi contexto es que estoy hablando con monolingües en español, obviamente no me va a servir y voy a tener que usar otro tipo de lenguaje probablemente. Pero decir categóricamente no sirve la lengua, entonces ahí no podemos decir que no hay contexto, ¿sí? Y entonces, últimamente la gente se acostumbra a meter la pata, como se dice, y luego a decir, ay, me sacaron de contexto. No se entendió mi contexto. Eso no es cierto. Eso es bastante irresponsable, ¿no? Yo creo que hay que aprender ahora a ser más responsables con lo que uno dice, ¿sí? Y qué bueno que ese tema esté aquí, ¿no? El contexto puede ser un contexto cultural, social, político, ideológico, pero también el que vamos a ver aquí es un contexto lingüístico, que es un tipo de contexto. ¿Ya? Es un tipo de contexto. Entonces, el contexto lingüístico es el conjunto de palabras que rodean a la palabra y condicionan su significado. Por ejemplo, cogí una hoja del árbol. Hoja tiene varios significados. Tiene varios, ¿sí? Hoja de afeitar, hoja del árbol, la hoja del cuaderno, ¿sí? Entonces, aquí cuando yo digo cogí una hoja del árbol, por decir del árbol, ya sé a qué hoja me refiero. Por el contexto lingüístico que rodea la palabra hoja, podemos definir a cuál de sus significados se refiere. Ese es el contexto lingüístico. ¿Sí? Ahora, es cierto, ¿no? Que a veces las oraciones están dentro de otras oraciones más grandes y que hay un texto. Eso se entiende, ¿no? Pero cuando uno dice categóricamente algo, es un poco, yo creo que conveniente decir me faltó contexto, ¿no? Conveniente. Ahora, la situación.
Esto es muy interesante, ¿no? Es el entorno no lingüístico, también se llama contexto situacional en la teoría del contexto, ¿ya? Es el entorno no lingüístico que permite asignar un significado, o sea, es donde tú estás. Es necesario saber dónde estás para asignarle un significado. Por ejemplo, si yo les digo, no, si yo les digo no. O bueno, ya, si yo les digo, chicos, ¿saben qué? Voy a hacer mi chocolatada, ¿ya? Voy a hacer mi chocolatada. Así que los espero mañana aquí. Ustedes dirán, los espero mañana aquí. ¿Y dónde es aquí, profesora, no? ¿Dónde es aquí? Aquí en el virtual, chicos, mi chocolatada va a ser virtual, ¿ya? Entonces, ese aquí no se entiende si yo no estoy en la situación, si yo no sé a qué se refiere con el aquí, ¿ya? Por eso, en la situación es que yo esté en el lugar para saber a qué nos referimos. Una de las palabras es el aquí. También podría ser el su, podría ser el su, cuando hay dos terceras personas, o sea, cuando hay dos ellos o dos ellas, o un él y un ella. Por ejemplo, si yo tengo un él, que es Juan, y tengo un ella, que es María, ¿sí? Ajá, voy a esperar mi chocolate. Ya, chicos, sí. Sí, pues, bueno, ¿qué les iba a decir? Sí, sí, San Marcos suele hacer sus chocolatadas, pero ahora no sé cómo será el contexto, ¿no? Bueno, ahí. Eh, muchas veces este su, ¿ya? Este es, incluso miren el ejemplo, ¿no? Ana no quiere a Inés, ahí están las dos terceras personas, Ana e Inés, son terceras personas, no somos ni tú ni yo. Entonces, cuando hay dos terceras personas, me refiero a dos ellas, cuando decimos es muy envidiosa, ¿a quién te refieres? Cuando dices es, el problema está en el verbo es. ¿Quién es? ¿Ana o Inés? ¿Quién es? Entonces, cuando hay dos terceras personas, ¿sí? Ahí es donde ahí está el problema, ¿no? Estaré de vacaciones solo 10 días. Ahí este solo, ¿a qué se refiere? ¿A solamente 10 días o solo de soledad? O sea, aquí no es suficiente el contexto lingüístico de las palabras que se han colocado al costado, ya que la oración presenta ambigüedad, es decir, puede significar solo de sin compañía o solo que es durante los 10 días. También podría ser el su. Ana, no, Ana se fue con Inés en su vehículo. Entonces, ¿de quién es el vehículo si tenemos dos terceras personas, ¿no? Ahí no se entendería, ¿ok? Ay, bueno, chicos, continuemos, ¿sí? Ahora, ay, no, ay, ya pensé que yo me había equivocado. Vamos a desarrollar el ejercicio de aplicación, este, número 2. Vamos a escribir el, el tipo, toda esta semana es una semana muy bonita, ¿no? De compartir y esto, ¿sí? Ojalá, ¿no? Ojalá pudiera hacerse algún tipo de reunión, chicos, ya. Ojalá, ojalá. Este, pero también vamos a responder estas preguntas que nos dicen qué tipo de significado hay en uno y segundo, miren la segunda, ¿no? ¿Qué factor nos permitirá determinar el significado? Si es únicamente el contexto o es la situación, ¿sí? A ver, vamos a ir desarrollando estas preguntas y luego las vamos a explicar, ¿sí? Les doy un minutito.
A ver, vamos a explicar las respuestas, ¿sí? En la primera, mi tía Alejandrina está de mantel largo, ¿no? La palabra mantel aquí no se refiere necesariamente a que haya un objeto que tenga un mantel largo, ¿no? En realidad, toda esta situación de estar de mantel largo significa que estamos de fiesta, ¿no? Porque obviamente cuando uno está de fiesta, suele decorar la mesa, ¿no? Poner los manteles eh, y adornar la mesa, ¿no? Eso es connotativo, o sea, es la fiesta lo que se quiere decir, pero claro, se está tomando solo la mesa y su mantel y lo largo, ¿no? Porque a veces, claro, cuando el mantel es largo y con una tela especial, ¿no? De seda, no sé, satinada, con flores, pues se da cuenta de algo muy elegante, ¿no? Entonces la tía en realidad está de fiesta, esto es connotativo. Esta es la llave de la puerta de la sala, denotativo. ¿Sí? Se está diciendo el significado básico, ¿no? Ese hombre echó raíces. Echar raíces es como un árbol, ¿no? Como ser muy productivo, ¿no? O sea, tuvo muchos hijos en la ciudad del hombre, ¿no? Esto es connotativo. El hacha nueva es demasiado filuda de denotativo. Sí, ahí está, esta es la primera parte que hemos visto, las clases de significado. He mencionado que hay más, ¿sí? Pero que en el curso de lenguaje para el nivel preuniversitario solo se tratan dos, ¿ya? Ahora, en la segunda parte, Rubén le entregó su maletín a Ricardo. Esto no solamente basta con el contexto para entender el significado de la oración, sino que hace falta además saber la situación, saber a quién nos estamos refiriendo cuando decimos su maletín, ¿sí? Su maletín, ese posesivo de maletín, ¿a quién hace referencia? Si es el maletín que le pertenece a Ricardo o a Rubén. Los dos empiezan con R. ¿Ya? Entonces, por eso se necesita la situación. Ya se necesita. En la D, Inés desarrolló las preguntas del examen. Es contexto, o sea, basta con el contexto para saber a qué se refiere desarrolló, qué hizo, las preguntas, que son ¿cómo se dice? Los ítems del examen, ¿no? Como el banco de preguntas para un examen y que se sabe que es examen allí, ¿no? Que es como, no es como examen ginecológico, ¿no? No, no es ese examen. Es un examen para rendir una prueba o ese tipo. Una calificación, evaluación sería. Luego tenemos C. Juan es cabeza de familia hace años. Cabeza de familia es como quien dirige la familia o representa a la familia, ¿no? Entonces ahí cabeza no significa órgano o parte del cuerpo, porque la familia no es el cuerpo, ¿no? Sino que él, dentro de toda la familia, los integrantes, él es el líder, el que representa. Esto es, con el contexto se conoce, con el contexto acá se sabe, no tienes que estar en la situación para saber a qué se refiere. Y en la última colocó todos sus ahorros en la bolsa. Es importante saber a qué nos estamos refiriendo con bolsa, ¿no? Si es que es la bolsa plástica o si es la bolsa como una entidad financiera. Entonces, aquí hay que saber la situación para poder interpretar cabalmente el significado de ella, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a ver las relaciones de significación, porque la semántica en buena medida estudia el significado del léxico y el significado oracional, pero también cómo las palabras entre ellas van a establecer relaciones y cómo es la estructura interna de las palabras, ¿no? Entonces, la primera relación de significación es la sinonimia. La sinonimia es una relación semántica entre las palabras que permite a la gente poder utilizar quizás palabras diferentes para expresar algo que sea muy parecido. Y esto es muy importante, sobre todo cuando cuando redactamos textos. Vamos a decir algo entre paréntesis, ¿no? En esta última semana y días, nuestro país atraviesa una crisis que no solamente es de ahora, ¿no? Ya viene de hace mucho tiempo, pero que, claro, en esta semana se ha visto más, se ha hecho más visible. Y la gente ha hecho sus comunicados, ¿no? Las instituciones han sacado comunicados.
Y entonces hay comunicados que están muy mal redactados. Porque no es que sea redactada en el sentido de la coma, el punto y coma y la tilde, ¿no? No, en ese sentido no, sino en las ideas que se expresan. Y no me refiero a ideas como un sentido ideológico, ¿no? Estar a favor o en contra, ¿no? Nada de eso, sino en cómo se ordenan las ideas y le da significado al texto. Y en esos comunicados es interesante ver cómo se utilizan estas relaciones de significado, que por ejemplo es la sinonimia, ¿sí? Para eso nos debe servir, muchachos. O sea, el tema de los sinónimos no es un tema de primaria que se debe encasillar a, bueno, este es el sinónimo de esta palabra y ya. No, los sinónimos son herramientas para redactar textos y para expresarnos, ¿no? O sea, para evitar la pobreza léxica. Sí, mira, si ya somos pobres, porque ya, o sea, no tenemos dinero, imagínate todavía ser pobres léxicamente hablando, ¿no? Que no conozcamos las palabras. Una forma de reconocer a las personas es por su pobreza o riqueza léxica, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se han enviado cartas bomba, cuando se ha hecho estudios, por ejemplo, de quiénes están detrás de mensajes que son extorsivos o amenazantes o delictivos, se ha hecho estudio de la pobreza o riqueza léxica. Mediante el estudio de la riqueza léxica se puede saber si la persona es universitaria o no. Y de la pobreza léxica se puede saber su nivel de conocimiento de lengua, ¿no? Entonces, miren, hay muchos motivos por los que es muy importante saber esto, ¿sí? Hay muchos motivos, ¿no? Empecemos a ver entonces la relación de sinonimia. Se establece entre las palabras cuyos significados son semejantes, no siempre son exactamente iguales, ¿ya? Y sus significantes, es decir, los sonidos que los conforman, son diferentes. Ejemplo, tenemos los primeros sinónimos que son verbos: investigar, indagar, explorar. Pueden ser sinónimos porque son semejantes, no necesariamente exactamente iguales, ¿ya? Porque no es lo mismo, exactamente lo mismo investigar que indagar, ¿ya? O explorar, ¿no? Exactamente lo mismo no, pero que comparten un significado común, sí. El sustantivo ayuda, asistencia, auxilio también son sinónimos. En ciertos contextos pueden ser muy semejantes e intercambiarse, pero no en todos, porque no existe una sinonimia absoluta siempre, ¿ya? El adjetivo amplio puede ser sinónimo de extenso, de vasto. Entre ellos puede haber coincidencias en ciertos contextos, pero puede haber otras donde no las podemos reemplazar, ¿sí? Tenemos además otra relación semántica o característica semántica de las palabras, que es la polisemia. Poli es un prefijo que significa varios significados. No es lo mismo que el plural, ¿no? El plural es flexivo, la palabra, perdón, el prefijo poli es derivativo. Poli significa varios. Lo opuesto de polisemia, su antónimo es monosemia, ¿no? O sea que la palabra solo tiene un significado. Ahora, la mayoría de palabras, y no digo todas, pero la mayoría son polisémicas, es decir, la mayoría de las palabras admiten más de un significado, ¿sí? Ahora, ¿qué relación hay entre estos significados? Ellos deben tener convergencia, entre ellos debe haber relación. No es que un significado es una cosa y que el otro sea completamente diferente, no. Tiene que haber relación. Ejemplo, la palabra sierra. Primer significado: herramienta para cortar madera, piedra o objetos duros. Realmente consiste en una hoja de acero dentada, sujeta a una empuñadura, bastidor y armazón. Ahí está la sierra. Entonces vemos que tiene una hoja de acero dentada, ¿no? Y ahí se puede ver, ¿no? Como dientecitos ahí en la sierra. Mientras que hay otro significado de sierra, que es la parte de una cordillera, que también, si lo vemos, hay algo en común, es la forma, ¿sí? Así como un cerrito, así, ¿no? Como la sierra. Entonces, los significados de esta palabra, estos dos significados de sierra, convergen, van y llegan juntos como un río, como es, ¿no? Llegan a a un mismo lugar, un mismo significado, que tiene que ver con la forma dentada. En pico también pasa lo mismo.
Un significado de pico es parte saliente de la cabeza de las aves, compuesta de dos piezas córneas, una superior y otra inferior, que terminan generalmente en punta y les sirven para tomar el alimento. Segundo significado, herramienta del cantero, con dos puntas opuestas y aguzadas, y enastada en un mango largo de madera, que sirve principalmente para desbastar la piedra. Tienen algo en común, la forma de punta, la punta. ¿Sí? Entonces, estos significados, obviamente, se habla de polisemia, polisemia. Y así podemos tener más palabras polisémicas, ¿no? Por ejemplo, acento. ¿No? El acento puede ser la fuerza de voz con que dices una sílaba de una palabra, pero también puede ser la forma de hablar de alguien. Tiene un acento mexicano, ¿no? Habla con acento argentino, tiene acento andaluz, pero ya no se refiere a la mayor intensidad que tiene una sílaba en una palabra, sino a la forma de hablar dentro de una región. Pero guardan relación, sí, porque tiene que ver con el habla, con el sonido, ¿no? Entonces es polisemia. Cuando nosotros podemos identificar que una palabra tiene más de un significado y que esos significados guardan relación por la forma, etcétera, podemos decir que es polisemia. Y estemos atentos a otro tipo. Vamos a ver otro ejemplo de polisemia, ¿no? Aquí hay que dar varios. Por ejemplo, la palabra columna. Cuando nosotros decimos, ¿no? Columna, podemos tener más de un significado. Vamos a dar contexto, ¿ya? Vamos a dar contexto. El albañil encofró la columna o encofró las columnas, ¿no? Porque generalmente es de una. ¿Sí? El albañil encofró las columnas. Ayudaré a encofrar las columnas. Cómprame fierro para mis columnas. Está. Allí columna significa, ¿sí? Significa estructura, ¿sí? Que sirve de sostén a una construcción, en este caso una casa, ¿no? Podría ser una casa. Pero yo puedo decir, por ejemplo, he caminado mucho y me duele mi columna. Y ahí ya no significa estructura que sirve de sostén a un edificio, sino es una estructura ósea que sirve de sostén a mi cuerpo. Entonces, tenemos ahí dos significados de columna y vemos que guarda relación porque en ambas son estructuras, ya sea ósea o sea una estructura de repente de material noble, y cuya función es ser el sostén. Además, son estructuras verticales. ¿Ya? Y por eso la palabra columna también es polisémica, sus significados guardan relación. Otro significado puede ser, o otra palabra puede ser planta, ¿no? Planta. Una planta puede hacerse, ven a regar la planta, ¿no? Riega las plantas, cuida la planta, las plantas de mi jardín. ¿Ya? Y otra podría ser, se ha lastimado la planta de los pies. Y otra podría ser, vive en la planta baja. Ahí está, muchas plantas. Pero todas ellas son polisémicas porque tienen en relación el estar pegadas al piso, al suelo. En la planta del pie es lo que va más cercano al piso. Ven a regar las plantas, están cerca del piso, guardan contacto con el piso. La planta baja se refiere a un edificio y estamos hablando del piso también. Entonces, la polisemia es cuando tenemos más de un significado, pero estos significados guardan algún tipo de relación. Esto no ocurre con la homonimia. En la homonimia ocurre que dos palabras diferentes se han pronunciado igual, ¿sí? Se pronuncian igual. Puede ser que se escriban igual y puede ser que no, que solo se pronuncien igual, nada más, ¿ya? En esta relación vamos a observar los significados y categorías gramaticales. Tenemos tres tipos: parcial, absoluta y paradigmática. ¿Cuándo es parcial? Cuando estas dos palabras que son distintas no tienen nada que ver la una con la otra. No tienen nada que ver. Es más, pueden ser hasta de distintas lenguas. Por ejemplo, quechua y latín. En el quechua tenemos la palabra llama, ¿no? Llama, con esa lateral palatal que no tienen los yeístas, que significa animal, auquénido, ¿no? Llama.
Y en latín, romance, que evoluciona, tenemos flama, y sabemos que el grupo FL de latín pasó al ya, al romance y al español, ¿no? Entonces flama pasó a ser llama. Bueno, llama, pero los yeístas lo decimos llama. Y lo mismo que los yeístas, que podemos tener préstamos del quechua a los quechuismos y decimos llama. Y total, que de pronto se reúnen dos palabras que tienen orígenes diferentes, ¿no? Llama, que viene de flama, y llama, que viene de llama, que es un préstamo, por eso no cambia nada, del quechua. Y tenemos dos llamas, ¿sí? Y entonces, esto es homonimia, porque no es que sea una palabra que tiene dos significados que se relacionan, sino son dos palabras que no tienen nada que ver, pero que sí han coincidido en su pronunciación. Esa es la homonimia. Como se trata de dos sustantivos, porque yo digo la llama come y la llama está encendida, como son la llama, cuando yo le puedo poner artículos, son sustantivos, es una homonimia absoluta. La homonimia absoluta es cuando las palabras que no tienen nada que ver, pero que han coincidido fonológicamente, pertenecen a una misma categoría, es decir, son sustantivos ambas, o ambas son verbos, etc. Ejemplos. La lima es un fruto muy dulce. Usó la lima como herramienta para pulirlo. Acá se trata de dos sustantivos, la lima, pero son palabras que no tienen nada que ver. La primera es un fruto y la segunda es una herramienta. O sea, no hay ninguna relación como sí lo había cuando decíamos pico, por ejemplo, de la montaña y pico del instrumento o el pico del ave, ¿sí? Porque guardaban relación en cuanto a la forma. En cambio, la lima del fruto con la lima como herramienta no hay nada de relación, ¿sí? Por eso es homonimia. Otro ejemplo es hizo la bandera los lunes y no lo hizo con esmero. Aquí han coincidido fonológicamente, se escuchan, se pronuncian igual. Hizo la bandera, no lo hizo. Lleva H, no lleva, no importa, porque la homonimia es coincidencia fonológica. Y ambos son verbos, por eso es homonimia absoluta. No hay relación entre ellos, no hay izar la bandera, hacer que flamee y hacer algo, no hay ninguna relación. La homonimia parcial, por el contrario, es cuando estas palabras, además de no guardar relación entre ellas y parecerse y ser muy exactas fonológicamente hablando, no guardan relación gramatical, es decir, que no son de la misma clase de palabras. Uno es un nombre, el otro ya no es nombre, el otro es verbo. ¿Sí? Uno es un adjetivo y el otro ya no. Entonces veamos el ejemplo. El hato es un conjunto de cabezas de ganado, sustantivo el hato, porque lo puedo poner artículo. Y en el segundo, ato mis pasadores. Es un verbo. Yo ato mis pasadores. No hay relación entre ellos. Y son verbo-nombre. Por eso es homonimia parcial. El grava documentales, había mucha grava. El grava verbo, había mucha grava sustantivo. ¿Suenan igual? Sí. Homonimia. ¿Se relacionan? No. Por eso es homonimia. Pero uno es verbo, el otro es nombre. Por eso es homonimia parcial. ¿Sí? Ahora, al margen de esta explicación, hay otro tipo de homonimia, que es la paradigmática, y solo caracteriza la desinencia verbal, solo caracteriza los verbos. Cuando los verbos presentan diferencias gramaticales. Por ejemplo, nadamos el fin de semana, que puede referirse al pasado, y nadamos ahora, que puede ser el presente. Vemos que aquí el verbo va a tener diferencias gramaticales de tiempo. Yo quería un helado, primera persona yo, y Lisa quería un pastel, tercera persona, Lisa, ella. Entonces vemos que ciertos verbos a veces significan pasado o a veces significan presente. Esa es homonimia paradigmática. O a veces significan primera persona y a veces tercera. Eso es homonimia paradigmática. Si es un caso especial, solamente se aplica a la forma y al significado que tienen los verbos. Cuando expresan más de significado, eso es homonimia paradigmática. Bueno, vamos entonces a desarrollar el ejercicio, ya había visto la respuesta. Vamos a desarrollar el ejercicio de aplicación número 3. Primera pregunta. El bate escribe un poema mientras su esposa bate la crema para preparar el pastel. Entonces tenemos dos palabras bate, bate, que se escriben diferentes. Si se escriben diferentes ya no puede ser la misma palabra, ¿no? Ya no puede ser la misma palabra.
Entonces ya no puede ser polisemia, ¿no? No es una sola palabra, se escriben diferente. Suenan igual, ¿sí? Pero no tienen relación. Un poema con el verbo batir, ¿no? No guarda relación. Entonces aquí vamos a ver qué tipo de relación hay. En los enunciados, Augusto era muy estudioso. Era, verbo. Y Colón vivió en la era de los descubrimientos de nuevos territorios. La era, y es un sustantivo, está con el artículo la. Entonces, ¿qué tipo de relación se establece en ellas? Vamos a ver qué dicen ustedes. Les doy unos segundos y lo aplicamos. Ya, muchachos, a ver, vamos a continuar, ¿sí? La primera es un caso de homonimia, debido a que, bueno, el primero es un sustantivo, el bate, ¿no? Porque puedo colocarle el artículo masculino el, y el segundo bate es el verbo batir. Estamos ante un caso de homonimia parcial. Ahí no dice, ¿no? Pero de todas maneras hay que mencionarlo, es parcial. Y en la 2 también estamos con antonimia, perdón, homonimia parcial, porque el primero es un verbo y el segundo es un nombre. El nombre era, porque bueno, podemos colocarle el artículo la era. Bien, continuamos. Siguiente relación semántica, la llamada antonimia. Las palabras antónimas son palabras que se oponen. ¿Ya? Sus significados son opuestos. Están como en dos polos, ¿no? Esto es más, esto es menos, están en dos polos. Encontramos dos tipos. La antonimia gramatical, que se forma por prefijación, ¿sí? Usando los morfemas derivativos, ¿no? Los prefijos y sus alomorfos, ¿ya? Como puede ser in, des, i, ¿no? En la clase pasada hablábamos de i también. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo de feliz y su antónimo infeliz. Alguien puede decir, Marcelo, también podría ser triste. Claro, también podría ser triste. O sea, una palabra puede tener más de un antónimo como más de un sinónimo. Justo, injusto, posible, imposible, leal, desleal. Y allí podríamos seguir enumerando nuestra lista porque sabemos que existen todavía más prefijos.
Por otro lado, tenemos la antonimia lexical. Para crear el opuesto de estas palabras, ya no se le agrega un prefijo, sino que se cambia toda la raíz o todo el lexema. Por eso se llama antonimia lexical. ¿Sí? Dentro de estos cambios del lexema, ¿no? De vivo, muerto, infancia, vejez, madre, hijo, vamos a encontrar tres tipos de antónimos. Los complementarios, que son excluyentes. ¿Ya? La relación complementaria es excluyente. La relación propia es gradual. Y la relación recíproca decimos, a ver, no es excluyente, es necesaria. Es necesaria, ¿sí? O sea, se necesita, ¿no? Un buen ejemplo de complementaria es vivo o muerto. En la oración, Juan está vivo, su antónimo es Juan está muerto. ¿Sí? Es su antónimo. Es excluyente. ¿Qué significa vivo? Significa que no está muerto. ¿Y qué significa muerto? Que no está vivo. Se excluye. No hay término intermedio, no hay un punto medio. No es que está más o menos muerto o está más o menos vivo. O se está vivo o se está muerto. Se excluye, ¿sí? Lo mismo pasa con singular y plural. O se está en singular o se está en plural. ¿Ya? Luego tenemos soltero versus casado. ¿Ya? O sea, se está soltero o se está casado. Bueno, una persona que ahí dicen viudo o divorciado. Bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Me están llamando, pero no puedo contestar. Ahora, la antonimia lexical propia es gradual en el sentido en que ellos no se excluyen, ¿sí? Como las complementarias, sino que muestran una cierta gradualidad o ciclo, como si fuese circular, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Hay grados. Uno es la temperatura tiene gradación, ¿no? O sea, nosotros no pasamos del frío al caliente como dos excluyentes, ¿no? O eres frío o eres caliente. No, es como o eres vivo o eres muerto. Estás vivo o estás muerto. Eso sí es excluyente, pero no puedo decir que esto es frío o es caliente, ¿no? Porque de repente uno dice, no, 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 siempre hay un tibio. Hay un frío frío o tibio caliente, caliente tibio, tibio frío también, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero a veces a mí me preguntan, ¿cómo quieres tu café, tu jugo, tu tal? ¿No? Entonces yo digo, sí, frío, 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 caliente, frío, tibio, ¿no? Hago mis combinaciones para que esa persona me pueda comprender, ¿no? Entonces la temperatura supone gradualidad, supone que hay puntos intermedios y que no son dos puntos que se excluyen, ¿no? No son excluyentes. Infancia, vejez. Este sustantivo abstracto, estos dos sustantivos abstractos, infancia y vejez, forman parte de un círculo, de un ciclo, ¿no? Del ciclo de la vida. ¿Ya? Entonces tenemos, a ver, primera infancia, ¿no? Infancia, niñez, pubertad, adolescencia, adultez, vejez. ¿Sí? Forma todo así como también como una línea de puntos, un conjunto de puntos. Y no es que uno excluya al otro, no lo excluye, ¿no? Sino que se trata de algo más lineal, ¿sí? Pequeño, grande, igual, ¿no? Ese pequeño, mediano, grande, inmenso, ¿no? También se trata de una linealidad, de un conjunto de puntos. Y por eso se llama una antonimia propia o gradual. También están aquí los colores, ¿no? Blanco, negro, y sabemos que hay escalas incluso de colores, ¿no? Entonces los colores también están aquí, ¿no? Cuando te dicen blanco, negro, amarillo, rosado, lo que sea, es una antonimia lexical propia. Y otro grupo de antónimos son los recíprocos. Ellos son necesarios, ¿no? Cuando decimos el antónimo de madre, ya, entonces tiene que ser aquello que se requiere para ser madre. Es lo necesario, lo que se necesita. Bueno, el antónimo de madre no puede ser padre, ¿no? ¿Sí? Para ser madre lo que se necesita es un hijo. Yo diría que madre y padre más bien se oponen de algo así como por género, ¿ya? Pero eso de hombre o mujer, esos no son antónimos, no cambia el significado, está cambiando el género.
No hay antónimo. ¿Sí? El antónimo es cuando se cambia, se opone el significado. ¿Qué es una persona viva? Aquella que tiene vida, que se puede mover, que puede respirar, sea hombre o mujer. ¿Y qué es lo muerto? Aquello que ya perdió esa cualidad, ese atributo de estar vivo. Infancia, ¿no? De la etapa de la vida en que uno es más pequeño. Y la vejez ya cuando uno pues ya vivió, ¿no? Ya pasaron los años. ¿Sí? Entonces, madre es aquella persona que da luz a un hijo, que tiene un hijo, que cría un hijo, que lleva en el vientre un hijo. Qué sé yo, porque hay muchos tipos de madres también. Y el significado que se requiere, con el que hay reciprocidad, es el hijo. Podría ser padre e hijo también. Pero madre, padre no, porque es una cuestión de género. Y así también tenemos tío, su antónimo recíproco, o sea, para ser tío, ¿qué se requiere? Tener un sobrino. Yo no puedo decir, sí, yo soy tía. Así, usted es tía, profesora. ¿Cuántos sobrinos tiene? No tengo ninguno. Ay, entonces no sería muy lógico, ¿no? Vendedor, comprador, porque es una relación recíproca, como ya lo he dicho. Y además, podríamos decir, a ver, profesor. ¿Cuál sería el antónimo recíproco de profesor? Alumno, ¿no? Estudiante, ¿ya? Y así podríamos ir mencionando un poquito más de estos tipos de antónimos. Bueno, tenemos además otras relaciones de hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. Hiper significa grande, ¿no? ¿Ya? Hiperonimia. Hipo, pequeño. Co-hipo. Ah, bueno, que co es como del mismo nivel, ¿no? Del mismo nivel. Cuando nosotros decimos somos este, co, a ver, ¿qué podríamos decir? Coetáneos, cuando decimos somos a ver, no se me ocurre una con co, pero es cuando son del mismo nivel. El hiperónimo es cuando una palabra es muy general e incluye a otras palabras, ¿sí? Es una palabra general, es una palabra súper ordenada, como puede ser mamífero. Mamífero incluye otras palabras, como son perro, elefante, tigre. Entonces, perro no incluye otras palabras, elefante no incluye otras, tigre no incluye otras, sino que todas estas palabras, perro, elefante, tigre, están incluidas en mamíferos, son mamíferos ellos. ¿Sí? Entonces, el hiperónimo es la palabra más grande. Lo mismo pasaría con flor. ¿Sí? Flor es hiperónimo, es una palabra grande porque ella contiene a las palabras rosa, clavel, margarita, lirio, etc. Sí, flor es un hiperónimo. Otro ejemplo de hiperónimo es asiento. Asiento es el hiperónimo de silla, ¿sí? De sillón, de sofá, de puff, de banco, de banca. ¿Sí? Miren, asiento, flor, mamífero. Otro hiperónimo es vivienda. Vivienda es un hiperónimo. ¿Qué tipo de vivienda es donde nosotros habitamos? Por ejemplo, algunos de ustedes dirán, profesora, yo vivo en una casa. Ah, ya, entonces, ¿no? Casa es un tipo de hipónimo de vivienda. Alguien dice, no, profesora, yo vivo en departamento, departamento. Otro dirá, yo vivo en una quinta, ¿no? Otros dirán, no, yo vivo en una choza. O yo vivo no sé, puede haber distintos nombres, ¿sí? De pronto, ¿no? Entonces, vivienda es el hiperónimo, ¿ya? El hiperónimo es la palabra grande, esa palabra cuyo significado es amplio y contiene a otras palabras. Por eso se le llama hiperónimo. El hipónimo, ¿sí? Es aquella palabra específica que forma parte de un hipónimo, junto con otras. Por ejemplo, rosa es el hipónimo de flor. Silla es el hipónimo de asiento. Perro es el hipónimo de mamífero, ¿no? Y a ver, ¿qué más dije? Casa es el hipónimo de vivienda, ¿sí? Y así podemos seguir así, continuar, ¿no? Los cohipónimos serían aquellos que están en el mismo nivel,
¿Ok? Por ejemplo, a ver, botas, zapatillas, zapatos, sandalias, son cohipónimos, ¿no? Porque es como están en el mismo nivel, ¿sí? Botas, zapatillas, zapatos, sandalia, y no sé si ustedes saben más, ¿cuál sería el hiperónimo de todos ellos? ¿Qué palabra es más general que ellas y las logra englobar, ¿sí? Colocar dentro de un conjunto? Ustedes dirán, bueno, profesora, será calzado, ¿no? Calzado. Claro, calzado, botas, zapatillas, zapatos, sandalia. No sé qué más nombres puede haber, ¿sí? Pero ahí está, ¿no? El hiperónimo es la palabra grande, hipónimo cada específica y los cohipónimos aquellos que están relacionados con un mismo hiperónimo, ¿ya? Ahora, veamos una siguiente relación que es la holonimia y la meronimia. Holo es todo, todo, ¿sí? Mero parte. Por ejemplo, la planta es un todo, ¿no? Y si tenemos una plantita, podemos encontrarle una raíz, un tallo, una flor, que van a ser sus partes. La relación entre planta y raíz es una relación de holónimo, holonimia, ¿no? Entre planta y tallo, holonimia. Entre planta y flor, holonimia. ¿Y los merónimos, cómo sería, profesora? Si primero dices la parte y luego el todo. Por ejemplo, si te dicen la raíz de la planta, sobresale del suelo. No sé, ya estoy tratando de dar un ejemplo. Como primero apareció raíz, esa relación es de meronimia. O sea, depende de qué mencionen primero, ¿sí? Mi planta ya brotó su primera flor. Ya, primero han dicho planta, entonces es un holónimo. Luego esta flor es su merónimo. Bueno, entonces dicho esto, vamos a explicar qué relación semántica existe entre las palabras subrayadas. En A, sentía que se encontraba entre la vida y la muerte. Entonces, mira, se ha subrayado vida y muerte, hay que relacionar estos términos. Luego tenemos regular y irregular, herramienta serrucho, reloj minutero, basto y basto. Les voy a dar un minuto y luego vamos a explicar cuál sería cada una de las relaciones, ¿no? ¿Cuáles serían las relaciones en estas 6 oraciones, ¿sí? Vamos a darnos un minutito.
A ver, muchachos. Veamos, ¿sí? Sentía que se encontraba entre la vida y la muerte. La vida, ¿no? Alude a un estado de, eh, a ver, el estado de vivir, el estado de tener conciencia, ¿no? Probablemente. Y la muerte de esta pérdida, de esta conciencia y de movimiento y qué sé yo, se excluyen. Por eso es una antonimia lexical complementaria. Tener vida es P y tener la muerte es negar P, no P, ¿no? Se contradicen, se excluyen. En B, regular versus irregular, esta antonimia es gramatical, ¿sí? Gramatical. En la siguiente, ahí es donde veo que han respondido de manera general y vamos a explicar. Dice, fue de paseo al este, al este. O sea, se refiere punto cardinal. Voy a hacer una pausa, chicos, un minuto que me llaman. Tengo... Oh, no, no es... ¿Quién sabe qué es? Estos son los spam. Ya. Eh, tenemos aquí al este como punto cardinal, ¿no? El este de Italia. ¿Sí? Es un punto cardinal. Un minutito, por favor, un minutito.
A ver, muchachos, vamos a continuar. Discúlpenme que haya tenido que contestar esta llamada, pero una llamada a la universidad. Sí, sin de no haber sido así, no hubiese contestado. Disculpen, por favor. Eh, Continuemos, ¿no? Me había quedado en el caso C, en la entrada C, el ejemplo C, donde este de Italia es el punto cardinal, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y los puntos cardinales son sustantivos, incluso ahí está el sustantivo con su artículo el, pero lo que ha pasado con él es que se ha unido con a, ¿no? Y tenemos al, ¿sí? Pero es un sustantivo. Y luego tenemos este hermoso auto, donde ya este ya no es un sustantivo, sino un determinante demostrativo que acompaña a auto, ¿no? Claro que no está al costado de auto, pero está con el adjetivo, ¿no? Este hermoso auto. ¿Sí? Entonces, el primer este es sustantivo y el segundo es adjetivo, es homonimia parcial. ¿Ya? Está bien lo que ustedes han escrito, hay homonimia, pero solo estoy explicando por qué parcial. ¿Sí? En D, la herramienta que usa el carpintero es el serrucho. Esta es una relación de hiperonimia, porque herramienta es un hiperónimo. O sea, puede contener a otras palabras que no necesariamente son serruchos solamente, ¿no? O sea, puede ser, a ver, otra herramienta, alicate, sí, puede ser desarmador, no sé, puede haber ahí varias, ¿eh? En la E, el reloj y el minutero. El reloj es el todo, ¿no? El reloj tiene su segundero, su minutero, tiene sus números, qué sé yo, ¿no? Tiene varias partes. Entonces, cuando yo tomo primero el reloj, que es el todo, y luego está la parte, en ese orden, cuando es el todo, parte, la relación es holonimia, ¿ya? Holonimia. Y luego tenemos vasto, ¿sí? Y vasto, que se escriben diferentes. ¿Eso qué significa? Que no son la misma palabra, no puede ser polisemia, ¿sí? Porque si es polisemia, tiene que ser una sola palabra, entonces siempre se va a escribir igual. Pero aquí se trata de una homonimia, porque son dos palabras que son de orígenes distintos, pero que han coincidido en su pronunciación. Y además, eh, vemos que es absoluta porque en ambos casos es un adjetivo, ¿ya? Y en lo que nos dice Fabricio en el chat, que minutero, si primero estuviese minutero y luego reloj, efectivamente, allí estaríamos ante una meronimia. ¿Ya? Ahí estaríamos ante una meronimia. Para comentarles algo, ¿no? Esta relación de holonimia-meronimia no venía antes en los exámenes, pero es una nueva incorporación de este último, yo diría de este último año, ¿sí? De este último año se incorpora esta relación semántica. Si ustedes revisan materiales anteriores, probablemente no los vean. Ahora se está considerando esta relación, ¿sí? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nuestra clase ha sido muy corta, así, muy bonita la clase, ¿no? Voy a dejar de compartir esto y compartiré ahora las preguntas. Yo creo que sí nos va a dar tiempo de resolver todas. Creo, sí. Vamos a ver cómo nos va. Porque tenemos buen tiempo. 4 preguntas seleccionadas y bueno, luego podremos ver las demás si es que alcanza el tiempo, si es que ustedes están de acuerdo. Me parece que sí estoy compartiendo o no. Uy, no, creo que no. Ya voy a compartir entonces las 4 preguntas seleccionadas, ahora sí. Las preguntas son la 3, que está facilísima, si todavía con ese superlativo, no está fácil. Para mí está facilísima, pero bueno, va a depender también de ustedes. La 5, la 8 y la 11. Y luego pasamos a las demás, ¿ya? Creo que nos alcanza el tiempo. Así que bueno, vamos a ir viéndolas, ahí se está compartiendo, ¿sí? A ver, vamos a ver, la bandera de un país, símbolo 1B, ya está. La maqueta de una obra, la maqueta es como este origami que intenta representar algo, la maqueta, ¿no?, que se utiliza en la arquitectura, representa la construcción de manera icónica, 2C. Y la 3, las huellas, es el índice 3A. La respuesta es la D, ya está, así, fácil. Yo, si a mí me hubiese tocado, o sea, si me tocara estar internada en el examen que se viene, no pondría esta pregunta. Es muy fácil. Es demasiado fácil. No,
Tiene que haber un poquito más de dificultad, ¿no? Un poquito más de esfuerzo, un poquito más de esfuerzo. Vamos a ver las 5. Las 5 sí me gusta. El significado connotativo, ¿sí? Es el significado secundario, subjetivo, metafórico, metonímico también, que depende del contexto. De acuerdo con lo expuesto, señala la alternativa que presenta esta clase de significado. Debemos consumir ensaladas cada semana. Mi hermana compró frutas en este mercado. El albañil construyó las columnas de la casa. A este comerciante le dieron gato por liebre. Los agricultores ya cosecharon las naranjas. Bueno, sabemos que D es prototípicamente denotativa. O sea, le dieron gato por liebre, es que le dieron algo como lo estafaron, ¿no? Lo engañaron. Este ejemplo no lo hemos dado, este ejemplo, el de gato por liebre no lo dimos, pero yo creo que entendemos, ¿no? Entendemos el significado que se quiere atribuir. En la 8. ¿Qué nos dice la 8? A ver, la antonimia es la relación semántica que se establece entre palabras de significados opuestos. Y nos vamos a centrar ahora en qué tipo de antonimia hay entre acreedor, deudor, egolatría, perdón, y altruismo inanimado y animado. ¿Sí? Listo. ¿Cuál sería la respuesta aquí, muchachos? Hay que buscar el significado de acreedor, ¿no? Para saber bien a qué se refiere. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué significará acreedor? Veamos, ¿qué significa acreedor? Vamos a leer su definición. Diccionario de la lengua. Bueno, estoy buscando el pan hispánico de dudas. Que tiene mérito para obtener algo, que tiene derecho a que se le satisfaga la deuda, que tiene derecho a pedir el cumplimiento de alguna deuda u obligación. Listo, dicho eso, ya podemos entonces responder esta pregunta. ¿Sí? Acreedor y deudor son antónimos, ¿no? Recíprocos. La siguiente, egolatría y altruismo son complementarios, ¿no? Y la última, animado y animado gramatical. La respuesta, ¿cuál sería, muchachos? A ver. 1B, 2C y 3A. 1B, 2C, 3A. ¿Cuál es? La C, ¿no? La C. Ya. Y terminamos con la pregunta 11. Aquí tenemos que establecer, un poco raro, ha salido un poco rara la distribución de las columnas, ¿no? Porque se ha movido el tipo de relación semántica, aparece en la línea de abajo, pero se entiende. Por ejemplo, homonimia parcial es A, cohiponimia es B, homonimia absoluta es C y antonimia propia es D. Entonces hay que hacer la relación entre la columna donde está la expresión lingüística, donde está la oración y la palabra subrayada, y la columna donde aparece el tipo de relación semántica. ¿Sí? Entonces hay que verla bien, hay que leer bien, establecer bien la relación y marcar la alternativa. A ver, les doy un par de minutos y vamos a responder, ¿sí?
Bien, muchachos. En la 11 la alternativa correcta es la D. En la onda y una onda, ¿no? Ambas son palabras que tienen orígenes distintos, por eso es que una lleva H y la otra no. Son homónimas. Pero esta homonimia además decimos que es absoluta porque ambas pertenecen a la misma categoría gramatical, al mismo tipo de palabras, ¿no? O sea, ambas son nombres o sustantivos. La onda, una onda sonora. ¿Sí? La primera es una homonimia absoluta. Luego, en 2, Saúl trajo dos estantes, uno pequeño y otro grande. Los tamaños y medidas, como es pequeño y grande, que son adjetivos de tamaño, de medida, se entienden como una línea continua, ¿sí? Y no se excluyen. Esto es una antonimia de grado, ¿no? Se llama propia. La 2 corresponde a D. Luego, dile que vaya al huerto y traiga una valla. El primer valla es el verbo ir y el segundo valla es un sustantivo, una valla. Se trata de verbo sustantivo, homonimia parcial. Y la última, camisa, polo, saco, pantalón, son cohipónimos del hiperónimo prendas de vestir, ¿no? Vestido, ¿sí? Vestimenta. Por ello, la 11 tiene como respuesta la secuencia de 1C, 2D, 3A y 4B. Me parece que no estaba también, o sea, no estaba como la pregunta 3, que era muy fácil. Tampoco es que esté súper, súper difícil, como se hace, a veces hay preguntas así. Así que estuvo bien, nos fue bien. Ahora, vamos a ver las demás preguntas. Como todavía nos queda un poquito de tiempo, hay que aprovechar respecto de las siguientes preguntas, ¿no? Veamos. Ahora sí los leo, a ver, participen, ¿ya? Veamos las siguientes preguntas. La pregunta 1. ¿En cuál de las alternativas de 1, ¿sí? corresponde a la semántica? A. Estudia los significantes. B. Determina la estructura y formación de las palabras. C. Estudia los significados y relaciones semánticas. D. Determina el origen o etimología de las palabras. Y la última, estudia las formas alternantes de los morfemas. La respuesta es la C. Como hemos visto, estudia los significados y las relaciones de homonimia, polisemia, homonimia, meronimia, antonimia, sinonimia, ambigüedad y demás, ¿no? Pregunta 2. Considerando la antonimia, ¿no? Vamos a ver dónde hay antónimos. Tenemos 4 oraciones en romanos. La primera dice qué significan las palabras ardid y celada. Luego tenemos, emplearemos las palabras fortuito e incidental. Luego tenemos la oración, muchos hombres son idóneos, pocos ineptos. Y en 4, escribí las palabras inescrutable y descifrable. ¿En cuáles de estas alternativas las palabras no están subrayadas, están en cursivas? ¿Tienen una relación semántica de antonimia? ¿En cuáles de ellas? ¿Cuál sería la alternativa? Las palabras que tienen antonimia, una relación de antonimia, son idóneos e ineptos. O sea, esto es la oración 3. Y también inescrutable y descifrable. La respuesta sería la B. ¿Ya? Pasamos a la pregunta 4. ¿Sí? El significado denotativo es el significado básico primario. Y tenemos 5 oraciones. Para mí este instrumento no es nada del otro mundo. El vehículo avanzaba a toda máquina. Ellos estuvieron en el campanario de la iglesia del pueblo. El hombre tiene cuerda para rato en la conversación. Amigo, este asunto es muy complicado, me da mala espina. En la alternativa C, ¿ya? De ellos estuvieron en el campanario de la iglesia, se presenta un significado denotativo, literal o objetivo. Cambian las otras alternativas, se habla de manera asociativa o conmutativa. ¿Sí? Bueno, es bastante claro, ¿no? Pasamos a la siguiente. La 5 ya la hemos visto, así que me paso esa. Y tenemos la 6. Tenemos que ver
la alternativa donde se requiere de la situación para precisar el significado de la oración. Oración A. Mi hermano Juan escribió un poema ayer. Eduardo, caminaré mañana por esta calle. Mariana vio muy triste a su prima Micaela. Los alumnos ya redactaron los resúmenes y mi tía Sara consume miel de abeja cada día. En 6, la oración C requiere de la situación para precisar el significado, pues no se sabe si Mariana, ¿sí?, o su prima Micaela está muy triste, ¿no? ¿Quién estaba triste? ¿Sí? En la 7, la relación de hiponimia, ¿sí?, se establece en qué alternativa, ¿no? Vamos a ver. Abordaré este auto porque es un vehículo, seguro. Ahí la relación es entre auto y vehículo. La herramienta que usaré mañana será una pala. Tenemos la relación entre herramienta y pala. Si necesitas un asiento, te recomiendo esta silla, la relación entre asiento y silla. Y luego corté esta rosa blanca, que es una flor muy hermosa, rosa y flor. Vemos entonces primero subrayar las palabras y luego ver dónde hay una relación de hiponimia. ¿Qué quiere decir hiponimia? Que primero dices la palabra específica y luego vendría la palabra general o hiperónimo, ¿no? Primero está el hipónimo, el específico, y luego el hiperónimo. Y esta relación está en 1. Abordar este auto, que es lo específico, es un tipo de vehículo, y luego está vehículo. Y también está en 4. Rosa, que es el específico, y luego está flor, que es el genérico, por más general. En la 7 la respuesta es la A. Luego la 8 ya la hemos visto, y la 9, y con esta ya creo que termino, ¿sí? La respuesta que hay entre votará y votará es de homonimia, ¿sí? Es una homonimia absoluta. Y indolente y flojo es una relación de sinonimia, la es la D. Ya para irme, a ver, la 10 creo que no habíamos visto, ¿no? ¿Acá han hecho la 10? Donde dice homónimas. Las homónimas se encuentran en 1 y en 3. Basto y grabar y grabar. ¿Sí? Ahí se encuentra la relación de homonimia en la C. La 11 ya la vimos. Y la 12, la respuesta es la C. Se habla de la precisión léxica, ¿no? En las otras opciones, ayer sacaron el cadáver para realizar una investigación. Ayer exhumaron, ¿sí? Sacaron el cadáver, no exhumaron. En B, el gobierno pronto va a subir el precio de la gasolina, va a incrementar el precio. En D, después del triunfo, Nicolás puso una sonrisa, mostró una sonrisa. Y en la E, señor, el juez es la persona que tiene el rol de sentenciar. El juez es la persona que ejerce el rol de sentenciar. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos encontrando de forma virtual la próxima semana. Pero no me despido, no me quiero despedir sin antes desearles que pasen una muy buena semana, una feliz Navidad, ¿ya? Les envío todo mi cariño y de manera virtual la chocolatada, ¿sí? No lo tengo aquí, pero bueno, hago un brindis, un salud por ustedes, porque tengan mucha salud y que sobre todo sigan aprendiendo muchísimo. Un abrazo para ustedes, para su tutor o tutora, no recuerdo quién es, ¿sí? Que pasen una muy feliz Navidad. Nos encontramos en unos días. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.